Nos acompaña aquí el ministro de Cultura, escritor bastante conocido en República Dominicana, don Pedro Vergés. Cuando Bienvenido. viene a ver solo gracias. cenizas. Muchas gracias. Y diplomático, porque ha estado en los últimos diplomático, años en el así ámbito es. diplomático Así mucho es. tiempo, varios años. Así Varios es, años. así Uno de los diplomáticos activos. Sí. Valga el reconocimiento. Sí. Bueno, hablemos de cultura. Hablemos. ¿Qué Hablemos de es la cultura. prioridad de hoy día? ¿Qué es lo que está haciendo el ministro? Digo, nuevo no, porque ya tiene un año, ¿verdad? Bueno, sí. Va a de tener hecho- un año. De hecho, justamente, en buena medida estamos aquí por eso. Ujú. Pasando balance. Un poco para pasar balance de ese primer año. Nosotros estamos haciendo un montón de cosas. Pero sobre todo estamos en un proceso de reforzamiento institucional que consideramos que era prioridad número uno. Y para ello hemos creado unas líneas de acción sobre las cuales estamos organizando todo el trabajo. Hay dentro de esas líneas de acción algunos aspectos que son para nosotros prioritarios. Por ejemplo, el que tiene que ver con el patrimonio físico del país, que hay que reconocer, sea desde el ministerio, o sea desde la sociedad civil, o sea desde la simple ciudadanía, que entre todos y por diversas razones hemos permitido que llegue a un deterioro del que debemos rescatarlo. Y en ese sentido, desde el primer momento nos hemos impuesto la tarea de hacerlo. Recientemente el presidente Medina acogió ese reclamo, que es un reclamo que nosotros compartimos, de que había que enfrentar el problema, y estuvo con nosotros en la Plaza de la Cultura y dio instrucciones de que se preparara el presupuesto que ya tenemos preparado para, digamos, remodelar el Museo del Hombre Dominicano, que era una pena que Es un estuviera. verdadero desastre. Un verdadero desastre, sí. Y en la historia supongo que lo vamos a abrir. Vamos a remodelar el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Arte Moderno, que estaba en unas condiciones también muy deterioradas, pero no a ese grado. El Museo de Historia y Geografía, que llevaba 11 años cerrado. O lleva. Lleva 11, oiga, ¿cómo 11 se años puede cerrado. explicar una cosa Sí, es así, una cosa ministro? increíble. Y vamos a remozar toda la Plaza de la Cultura para convertirla en un centro, en un punto de encuentro de la familia dominicana. Además, vamos a rescatar la Sala Manuel Rueda y vamos a hacer los trabajos necesarios para poner el conservatorio como tiene que estar. Y Aparte la de sala otros Manuel trabajos. Rueda no está operando. Está cerrada también. También está Hace cerrada. 8 años que está cerrada. 8 años. 8 años, sí. Y en unas condiciones muy lamentables, porque incluso no se puede entrar, es decir, el golpe ¿cómo diría yo?, de hongos, bacterias que hay en el ambiente, impide que uno entre a la sala. Es decir, La sala Manuel Rueda es que está en el antiguo zoológico de la ciudad. exactamente, sí. En el edificio de... Exactamente. de ahí donde Sí. está también la escuela de música Lina Mena, ¿no? Sí, la Escuela de Bellas Artes, Sí, la Escuela de Bellas son Artes. edificios que son contiguos. Bueno, Sí. ese conjunto ahí. Eso lo vamos... Ese auditorio está cerrado también, entonces. Está cerrado. Hay un auditorio y La ahí sala. está la sala Manuel Rueda. Ya estamos corrigiendo todo lo que tiene que ver con las filtraciones, que eran una cosa increíble. Ministro, ¿y usted está seguro que le van a dar dinero para que hagamos eso? Pero yo creo en ¿Qué presupuesto? en la Es palabra del Es que presidente. después, No, el presidente tiene buenas intenciones, el problema es sí. que el dinero no alcanza. El dinero no alcanza. Sí, efectivamente, uno de los problemas que tenemos aquí es el presupuestario. Sí. El mismo presidente lo ha dicho, hay muchas cosas que hacer y tenemos un presupuesto Porque reducido. Entonces lo que hay que saber es distribuirlo equitativamente. Pero ustedes hicieron ya un presupuesto, ¿eso qué implica? Porque eso sí. implica mucho dinero, lo que usted ha dicho. Sí, eso implica... Hay muchas implica contradicciones. Espérate, ¿cuánto implica? ¿Cuál es el presupuesto? No, todavía no lo tenemos calculado del todo, pero son cientos de millones de pesos. Cientos de Sí. millones. Sí, y Para cuidarse más, restaurar porque todo eso, si en la biblioteca se gastó más de 1.000.
En la biblioteca, bueno, pero en los trabajos la que se hicieron. remodelación sí, de la ya, sí, Biblioteca sí. Nacional, sí, pero sí. ya en el gobierno anterior. Sí, Sí, claro, el claro. gobierno Eso anterior. comenzó desde el principio del Sí, gobierno de eso Leonel. ya desde la presidencia del Sí, presidente sí. Fernández Sí, sí, ya se comenzó. estaba en eso. Bueno, pero ministro, es que a veces uno encuentra contradicciones importantes ¿En qué en sentido? el país. La Plaza de la Cultura estaba llamada a rescatar y a que el pueblo dominicano se encontrara con su idiosincrasia, con su historia, con sus Ujú, raíces. ujú. Le hemos abandonado, 11 años cerrado el Museo de Historia y Geografía. Imagínense usted, pero sin embargo nosotros hemos invertido casi 50 millones de dólares remodelando la zona, la ciudad colonial. Y Más. No, más. a Sí, dólares ha dicho. dólares, Sí, dólares, sí. dije dólares, y Sí. dicen que falta dinero. Bueno, ahí ha habido no. financiamiento internacional. Pero por supuesto, pero se puede buscar financiamiento internacional también para lo que... No, es más fácil para la remodelación de la ciudad colonial, siempre va a ser más fácil conseguir financiamiento para eso. Bueno, vamos a ver. Implica lo que usted está planteando ahora, implica una rectificación un poco de la política cultural. Pero claro, una rectificación de la política cultural, de la política turística, de la política, es decir, el gobierno del presidente Medina es un gobierno que está rectificando muchísimas cosas y avanzando en otras. Mire, lo que pasa con la Plaza de la Cultura no es de hace 11 años ni de hace 10 años. Es un problema que lleva décadas. Sí, sí. ¿Eh? Es decir, después de las celebraciones del quinto centenario, estamos hablando del 1992, eso cayó en un estado de abandono que como la infraestructura estaba bien conservada, porque en esa época Un edificio de mármol, algunos de ellos. o sea, hubo una especie de refrescamiento, por así decirlo, de todas las infraestructuras. Pasaron unos años en que se mantuvieron y luego entraron en una especie de estado de postración. Eso viene de hace décadas, no es una cosa de hace 10 años. O sea, el Museo de Historia y Geografía se cierra hace 11 años como consecuencia de un abandono que venía con anterioridad. ¿Me explico? De manera que no hay que pensar en que esto es resultado de hace unos pocos años, sino la consecuencia de un abandono de décadas. Claro, rescatar eso ahora, lógicamente, implica un esfuerzo mucho mayor. Pero ese esfuerzo lo estamos haciendo, que es lo importante. Pero el ministerio tiene varios años con el presupuesto casi congelado, que no se le puede aumentar las partidas. El dinero, Sí, ¿no? bueno, ya está empezando a aumentarse porque el hecho de que invirtamos en la Plaza de la Cultura la cantidad que yo le digo. Bueno, Pero planificándolo. Planificándolo. Sí, Vamos a esperar No, no el se año está invirtiendo. próximo, Excusa, no es que para uno el quiere ser pesimista. No. Pero es que duramos para la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional estuvo cerrada, señoras y señores. Sí, La Biblioteca Nacional, es cierto. donde está la producción intelectual del pueblo dominicano, Ujú. o con énfasis en el pueblo dominicano, ahí donde Sí. los niños, los jóvenes Sí. deberían de ir a buscar información. Sí, pero de yo primera mano. insisto en que el problema de la cultura dominicana y de la aplicación de políticas culturales no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, ni de este, ni del anterior, ni del trasanterior. Pero los gobiernos tienen una responsabilidad El importante. gobierno tiene una responsabilidad clarísima, eso no hay quien lo niegue, pero no es solamente una responsabilidad claro del que gobierno. Claro. Entonces, hay una especie Hay una de responsabilidad desidia social, Generalizada. sobre todo incluso en aquellos sectores de las clases medias, que son las más allegadas a las fuentes culturales, que deberían preocuparse por el asunto. Pero, Entonces ministro, se hace presión en otras áreas. Si el Estado dominicano... Perdón, se hace presión en otras áreas, presión a veces incluso exagerada, diría yo, y en cambio, en lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y con la infraestructura cultural, la sociedad pretende que eso Bueno, sea... es que eso se ve como un lujo. Mucha gente en la sociedad ve lo cultural como un lujo. Sí, cierto, No, pero... y no es que no hemos estado eso- haciendo actividades culturales, vuelvo y repito. Nosotros hemos seguido insistiendo en el tema de la zona colonial, pero eso tiene una implicación distinta a lo que sería insistir, por eso hablo si hay
una rectificación cultural en la idiosincrasia del pueblo dominicano. Este es un pueblo que ha perdido tal vez el orgullo por sus orígenes, y el Estado dominicano no ha hecho lo suficiente para que el pueblo entienda cuáles son sus raíces culturales. Tenemos el Museo del Hombre semicerrado, porque entrar ahí no le agrada a nadie. El Museo de Historia, señores, de la historia nuestra, de geografía, no lo estamos incentivando. Sí. La biblioteca la teníamos cerrada, la Plaza de la Cultura abandonada, en otra palabra. Pero yo estoy seguro de que esa sensación que usted tiene ahora, que yo comparto, qué bueno, va a cambiar dentro de unos meses. Bueno, ya ustedes están planificando y hay que meterle la mano a creerles. eso. Ahora, Sí. ¿qué otros ámbitos son las prioridades de ustedes en este momento? Bueno, nosotros, como le decía antes, tenemos 5, que yo llamo líneas de acción. Una es la descentralización. Otra tiene que ver con los eventos y audiovisuales. Otra tiene que ver con las publicaciones. Otra tiene que ver con el incremento de las bellas artes. Y la otra tiene que ver con industrias culturales y afines. Entonces, estamos trabajando en esas 5 líneas y dentro de poco vamos a presentar un conjunto de 20 grandes proyectos que vamos a realizar de aquí a diciembre y que son el resultado de muchas reuniones de trabajo para concretar en cada uno de esos proyectos que van a abarcar cada uno de ellos, cada uno de los ministerios. ¿Me explico? De manera que estamos trabajando en eso, estamos trabajando también en la creación, que ya lo hemos hecho, lo hemos anunciado y está ya abierto, de un fondo de estímulo a la creatividad, sobre todo dirigido a los jóvenes, que será un fondo fijo de 20 millones de pesos anuales. Es poco dinero eso. No, eso no es poco dinero, porque los fondos primero se empiezan con poco dinero. Cuando usted, por ejemplo, acude a una beca internacional, las becas, las ayudas son muy escasas. Don Pedro. De manera que ese fondo es el inicio. El programa, nosotros vamos trabajando con planes pilotos. Ese fondo es el inicio y nos va a ir diciendo si hay que aumentarlo y en qué área aumentarlo. ¿Y qué ha pasado con las iniciativas que ustedes estaban apoyando de grupos comunitarios, sociales, de proyectos culturales a nivel local? Nosotros tenemos, que viene de la administración pasada. Sí. Nosotros, y es bueno que especifiquemos esto, los proyectos culturales son un proyecto directamente ligado a la Presidencia de la República. Se inauguraron el año 13 o 14, y se mantuvieron 14, 15 y 16. Cuando nosotros llegamos, hicimos una evaluación de cómo funcionaban los proyectos. Determinamos cuáles habían sido terminados, cuáles estaban en fase de terminación, cuáles habían fracasado. Fuimos provincia por provincia y analizamos proyecto por proyecto. Y después de que hicimos el análisis, mejoramos el programa. Hicimos una nueva convocatoria que terminó ahora el 28 de julio y se han presentado más de 350 proyectos que se están evaluando ahora para la selección final. Y se pondrán en marcha inmediatamente se termine la evaluación. De manera que ese programa se ha ampliado. Es una iniciativa bonita. Sí, claro. Y es un programa que se ha ampliado extraordinariamente y se ha mejorado. Y se corresponde con su política de descentralización, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pero en la pasada gestión del ministerio, una vez le planteamos al ministro, ¿no pudiera el Ministerio de Educación, que tiene más recursos, pagar alguna? Dijo que sí, que iban a intentar eso, conseguir que cargaran a educación el costo de los escuelas, maestros, sí, bueno, las escuelas de educación musical, de bellas artes, en fin, todas. Sí. Ese renglón que sería una descarga de recursos para ustedes poder tener más holgura frente a un presupuesto amplio como el de educación. Sí, no es posible. Sí. ¿Se ha logrado algo? Se lo voy a decir. Nosotros tenemos dentro de la política general del ministerio una política de alianzas. Hemos hecho alianza con el ayuntamiento y pensamos hacerlo con otros ayuntamientos. Estamos haciendo alianzas con el sector privado y hemos hecho una alianza con el Ministerio de Educación. Esa alianza hay 5 comisiones trabajando
en la concreción de esas alianzas. Y naturalmente nosotros nos planteamos eso no solamente para que el Ministerio de Educación ayude al cultura económicamente, sino porque creemos que cultura y educación, y más en este país, deben ir íntimamente vinculados. De manera que no es solamente una cuestión de aumentar el presupuesto de cultura, es una cuestión de política. hacer, de hacer más eficaz el proceso educativo en que estamos inmersos, que es grande. Y resolver una distorsión que también existía, o no sé si todavía persiste. ¿Cuál? Los maestros que trabajan para cultura Ese es uno de los ganan puntos. la mitad o un tercio de lo que gana un No, maestro. y no solamente eso, sino que desde el punto de vista institucional no tienen el reconocimiento necesario. Ese es uno de los puntos que estamos intentando Pero resolver. no se ha avanzado, porque ese ha era avanzado. el punto que yo planteaba, es decir, cubrir gastos de educación, pago de los maestros de cultura. Se ha avanzado en ese sentido. Se ha avanzado, ya está cubriendo algo, educación. No, estamos trabajando en el proyecto porque... todavía están a nivel del proyecto. Sí, porque el problema de la democracia es que el tiempo de la oposición es distinto del tiempo del gobierno. Es decir, hay un tiempo, el tiempo en que uno sueña que las cosas pueden ser es muy breve. Lo que pasa es que hace un par el de tiempo años de la concreción... Hace un par de años que discutimos eso con el ministro José Antonio aquí. Sí. Y bueno, se decía que sí, que iba a haber. Sí, y creo que hasta se lo planteamos al entonces ministro de Educación en un almuerzo del Grupo Corripio. Sí, sí. También dijo que sí, porque pero la práctica. Porque el acuerdo con educación se firmó en la gestión pasada, me parece que en julio del 16, si no recuerdo mal. Nosotros lo que hemos hecho es que lo hemos continuado, hemos modificado algunos puntos y estamos trabajando hace meses en eso. Bueno, ustedes trabajan también en la revisión de nómina, que en el Ministerio de Cultura también es muy amplia, tiene una nómina de bueno, a mí me gustaría... Casi 3.000 empleados, ¿no? Digamos que más de 2.500, porque claro, el problema de la nómina es que al ser tan amplia, hay allí una cantidad, que no sé precisar, que hace que el número no sea tan preciso como uno quisiera. A mí me gustaría que la nómina fuera menor, desde luego, pero no lo es. Y estamos también haciendo un estudio, un análisis, para ver en qué medida eso se puede. Y no pasará como está pasando en educación, que encuentran miles que no están cumpliendo ninguna función. Miles no, pero hemos encontrado muchos. ¿Han encontrado? Sí, cómo no. Cientos, por lo menos. Yo diría que hasta ahora sí unos 200. ¿Cuánto? Unos 200. ¿El 1%? No, 200. Unos 200. Unos 200. Sí. Que han encontrado. Que hemos encontrado. Bueno, ahí hay muchos problemas. Ustedes tienen, de eso, ustedes lo tienen también disperso. Hay cientos que están, ¿cuánto? 200 y pico son nada más de la Sinfónica, otros tanto de la Escuela de Teatro Un Centenar. No, es más complejo el que problema. ustedes pagan. No, es más complejo el problema. Lo que pasa en un ministerio como el de Cultura ocurre que, por ejemplo, hay áreas... Coro Nacional, que ustedes pagan también. Sí. Que son justificados. Yo no estoy diciendo que esos son injustificados. No, claro. Digo, esos son cientos que hay que sacarlo aparte. Pero esos están dentro de la Por nómina. eso se mantienen. Sí, claro, lógico, claro. En un ministerio como el de Cultura ocurre que hay áreas en donde falta personal. Y en otras horas. Y en otras horas. Y hay también, lo que yo diría, un ejército de empleados más que funcionarios menores, ¿verdad? Que es muy extensa porque el Ministerio de Cultura abarca todo el país. Al abarcar todo el país, nosotros hay ministerios que realmente son la sede central y los planes. Nosotros no, nosotros tenemos una infraestructura extensa, delegados regionales en cada una de las provincias, delegados regionales y provinciales, y luego una infraestructura que es extensísima. Por lo tanto, claro, hay un ejército, de empleados que dependen del Ministerio de Cultura, que están en la nómina. Entonces, es hacer más eficaz el trabajo que hacen. Y luego también tenga usted en cuenta que hay que emplear una enorme cantidad de gente para la seguridad, porque usted no puede dejar un edificio sin un custodio permanente, porque cuando usted viene a ver,
pasa lo que suele pasar en estos casos. De manera que no es, el manejo de la nómina no es tan simple como ¿Cuál aparenta. es el presupuesto actual que tiene? El presupuesto actual ronda los 2.000, no llega a los 2.300. ¿Y se aspira para el próximo año? ¿Y qué Yo- porcentaje de eso se va en gasto corriente fijo, ya de comprometido, ya eso? En la nómina nosotros se nos va, estamos en el límite, un 34%. 34 nada más, Sí. en nómina. Sí, A usted le queda 34, más que muchísimos 35. ministerios. Sí, Sí, pero si- visto así sí, pero resulta que la complejidad de la estructura del Ministerio de Cultura, que mucha gente desconoce, explica esa aparente bonanza que usted señala. Ustedes tienen dinero para gastar, para invertir, entonces. Los eventos se lo traen. No, déjeme explicarte, no. El gasto corriente, No. vamos a verlo de otra manera, no solo el salario, sino el gasto corriente. Perdone. El comprometido ya. Perdone. Por la nómina del Ministerio de Cultura pasan una serie de partidas que son partidas para las instituciones adscritas por ley Claro. al Ministerio de Cultura. Ya mencionamos el No. Coro Nacional, las No, esas no No, son. no. Museo, por ejemplo, de- ¿Cuál? No, usted Los tiene, museos. por ejemplo, no, usted tiene, por ejemplo, DGCINE, usted tiene Ok. el Archivo General de la Nación, También. etcétera. Es decir, entonces, esas cantidades pasan por la nómina del Ministerio de Cultura, pero nosotros no podemos tocarla. Claro, ya sabemos. Bueno, sí, bueno. Pero entonces eso explica Sí. la pregunta anterior. No, pero si- si- resuelve un poco la duda anterior. Por lo Que tanto, no hay bonanza, no hay bonanza. no hay bonanza, porque ese dinero pasa, pero nosotros Claro. Pero usted no dice podemos que utilizarlo. todo eso, el 34%, pues le queda mucho. No, yo dije nómina. En nómina. En nómina. Entonces, claro, nómina es una cosa. gasto corriente El gasto incluye corriente muchas es otras más cosas. cosas. Entonces, por lo tanto, la cantidad que nos queda es realmente escasa. Bueno, A, pues a pesar de lo cual, se puede decir que debido al plan de austeridad que hemos aplicado, hemos hecho una redistribución muy adecuada y el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante, más el que hemos hecho en este año, va a constituirse en un antes y un después en el Ministerio de Cultura. Qué bueno, pues hay que celebrar la presencia entre nosotros del ministro de Cultura, don Pedro Vergés, y sus planes, sus expectativas de que va a recuperar la Plaza de la Cultura y una serie de reordenamientos institucionales, descentralización en el ministerio a nivel nacional. Y en fin, aquí le agradecemos mucho su compañía de esta Muchas mañana gracias. y le deseamos muchos éxitos. Cómo no, muchas gracias.